Entonces, bienvenida Lourdes a este podcast, que de hecho eres la primera invitada y es un gusto que estés por aquí. Y para todos los que no conozcan a Lourdes, es una persona increíble que conocí por coincidencia, ¿verdad? Un día en YouTube. Sin duda alguna, invito a todos a los que puedan pasar a su canal, que es de las mejores cosas. Una persona súper aplicada, súper inteligente, que además le encanta la historia. Entonces, ojalá puedan pasar por el canal, conocerlo un poco más y además de eso, muchos más talentos, ¿verdad? Hasta el baile. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me siento demasiado honrada porque me hayas invitado. Yo no suelo hacer estas cosas porque, bueno, estoy empezando en todo este mundo. Pero nada, me tiene muy emocionada hablar de esto que es uno de mis temas favoritos y es de lo que quiero seguir hablando, de hecho, en mi canal, que es como el romance en el siglo XIX, el romance en esa época, porque me encanta el contraste que existe. Y, ¿sabes? A mí me encanta la historia porque yo siento que conocer el pasado es una manera de entender por qué hacemos cosas y por qué nos comportamos de cierta manera como sociedad. Entonces yo siento que eso explica muchísimas cosas del mundo actual. Y bueno, el tema de hoy lo vamos a contrastar todo y está demasiado bueno. Me siento súper feliz de estar aquí. Bueno, para los que se preguntan, pero igual ahí lo pueden ver en el título, vamos a hablar de las parejas entre los años 1800 a incluso hasta llegar a 1850 por ahí. Y vamos a ver un poco el contraste, como dice, que han hecho con los años, ¿verdad? Los cambios que han tenido. Entonces, si quiere, iniciamos tocando el primer tema. ¿Cómo eran los romances y los matrimonios en el siglo XIX? Un poco que nos cuentes. Bueno, mira, te voy a dar como un contexto de lo que era antes. Antes, en el siglo XVIII y para atrás, las personas consideraban el romance como algo peligroso. O sea, de hecho, historias como Romeo y Julieta eran no como exaltaciones del amor romántico, como que, ay, qué bello, como hoy lo vemos como hoy en día, sino más bien esas cosas eran como advertencias de lo que no debes hacer. Porque, ¿sabes? No sé si tú has leído Romeo y Julieta es una tragedia, no es nada, o sea, no es nada romance puro ni nada por el estilo, es una tragedia y es una advertencia de lo que te puede pasar cuando tú te enamoras, realmente. En el siglo XVIII y para atrás, los matrimonios, que es lo que tenemos más parecido a una relación romántica, de lo que tenemos registro hoy en día, se hacían nada más por intereses políticos, por intereses económicos, por cualquier cosa. Y no solo en las clases altas, realmente también en las clases bajas. Eso era lo que es el matrimonio institucional. Pero claro, luego con el cambio o sea, en este cambio del siglo XVIII al siglo XIX existieron muchísimas cosas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, llegó el romanticismo, no sé qué, y todos esos movimientos tuvieron influencia en la sociedad, obviamente. Y lo que se empezó a buscar desde ese momento fue como afecto. Ahora los matrimonios no solo estaban basados en ese interés económico, político, social, sino más bien se buscaba que las personas también se enamoraran y que estuvieran basados en el respeto y en el afecto mutuo. Em, y bueno, otra cosa que pasó después es que, por lo menos, tenemos un ejemplo de eso en Orgullo y Prejuicio, que es una de mis novelas favoritas. Este, Vemos que ya la mayoría de las personas están buscando como afecto, están buscando que se enamoren, están buscando que esas dos personas que se están uniendo se comprendan y se respeten. Y eso es una de mis cosas favoritas de esta época y creo que por eso es tan interesante, porque vemos que existió ese cambio entre que no se tomaba en cuenta el amor a que se empezó a tomar en cuenta. Claro, con esto no estoy diciendo que era solo eso y que ya todo el mundo se casaba porque se quería y porque todos somos... No, o sea, obviamente el dinero y los intereses tenían muchísimo que ver. De hecho, lo podemos otra vez ver en Orgullo y Prejuicio. Eh, por lo menos la tía de Darcy, la Lady Catherine, ella no quiere que él se case con Elizabeth porque ella no tiene dinero, porque ella no tiene dote. Y ella quiere que se case con la hija porque pues como Darcy tiene dinero,
y ella tiene dinero, entonces pueden tener una mejor posición. Es que ahora nos parece increíble, pero antes, digamos, los matrimonios eran más basados en intereses que de este lado romántico, que quizás de esa ahora, ¿verdad? Y Sí, como tú dices, en esas películas ya comenzamos a ver un poco, ya como la mezcla entre los dos, ¿verdad? Ya no solo estamos hablando de un interés, bueno, claro, económico, ¿verdad? Porque de hecho, al principio de la película lo podemos ver, ¿verdad? A la mamá, que sí, da más optando a un interés, pero ya vemos tal vez en el pensamiento de las hermanas, ¿verdad? Ya buscando no solo un lado económico, sino también un lado más de afecto, ¿verdad? exactamente. Y por lo menos, sí, no sé si has visto Bridgerton, realmente yo no soy muy fan de esa serie, pero sí se puede como ver que no solo también es el interés político, sino también vemos la clase aristócrata. Por lo menos, si un aristócrata se estaba quedando sin dinero, porque que tú seas aristócrata no quiere decir que tengas dinero, o sea, eso es simplemente un título, puedes muy bien quebrar. Si un aristócrata se estaba quedando sin dinero, lo que podía hacer era casarse con una persona que no tuviera ese título, no fuera de la aristocracia, pero que tuviera dinero. ¿Entiendes? Entonces siempre había como un interés. Si yo era una persona que tenía dinero, pero no tenía ningún título, entonces para subir de rango, yo lo que buscaba era casarme con algún aristócrata, alguna persona que tuviera un título. También en ese tiempo existía un criterio que es como la riqueza también social, que no es solamente el dinero, o sea, lo que tú tengas como tal cual capital, no solo esa es la riqueza, sino las personas que tú conoces, con quién te rodeas. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo, creo que se lo dice Lady Catherine también, en la conversación que ella tiene con Elizabeth, que su mamá es una persona como, sabes, como que tú no quieres estar alrededor de la mamá de, ¿verdad? Como tú no quieres estar alrededor de ellas. Y es una persona que es difícil de tratar. Y gracias a eso, gracias a que ellas tienen esa mamá, ellas están como apartadas de la sociedad y no conocen a nadie, no tienen contacto, no salen como a reuniones, o sea, ¿sabes? No conviven con la gente porque tienen a esta mamá, que de hecho se cree que lo que pasa ahí es que la mamá era como de clase baja y se casó con el señor Bennett, que era terrateniente, tenía sus tierras, tenía su finca, tenía su cosa, pero ella no tiene contactos, ¿entiendes? Entonces, al tú casarte, tú siendo una persona de clase alta, y tú te casas con alguien de clase media, pero que no tiene esa riqueza de contactos, entonces eso te va a bajar el prestigio. ¿Entiendes? Porque ahora tú ya no te vas a poder relacionar con personas de alto rango, o sea, que tengan como prestigio, porque tienes como esta carga, pues, de que tienes como, de esa persona que tiene esos malos contactos. De hecho, es lo que dice Darcy, ¿verdad? Que le dice a Elizabeth, creo, en la conversación, que él sacaba de la familia a la hermana y a ella, Ujú. pero a la mamá hasta el papá incluso lo incluye, o sea, Ajá, de apartándolo. Sí, exacto. Entonces es un poco ver como esos dos contrastes, ¿verdad? Que hay y cómo se comienza a marcar. Incluso hasta no hace tanto, ¿verdad? Podemos ver diferentes ejemplos, ¿verdad? Digamos, de situaciones así. Entonces es bastante curioso. Incluso en otras películas exteriores a estas se puede ver, digamos, situaciones parecidas, ¿verdad? y sí, Por- dime. ah, Bueno, por lo menos ahorita estoy leyendo Emma, de la misma autora Jane Austen. Eh, y ahí uno puede ver que está como esta situación con Harriet. Harriet es una amiga de Emma. Y de hecho era lo que te iba a comentar. Sí, qué coincidencia, pero sí. bueno, Harriet, ella tiene contactos, Harry tiene contactos, pero Harry no tiene dinero. Sí, Entonces Harry, esa parte como avanzada, y sabes que Emma no quiere que ella se case sí. con él. ¿Por qué? Porque Harriet se relaciona con gente de clase alta y ella tiene contactos. Harriet tiene menos dinero que el señor Martin, pero Emma le dice, no te cases con él, porque entonces tus contactos no van a servir de nada. Y toda la vida que tú tienes no va a servir de nada. Y tú eres mejor que él, porque tú tienes contactos y tú tienes como esta sociedad alrededor que él no tiene y tú no vas a tener cuando te cases con él, porque imagínate, te casas con un granjero, una persona que es nadie al lado de Emma, o sea, yo no te voy a visitar.
si tú te casas con él. Sí, Y sí. entonces te van a visitar. Entonces sí. Igual aquí se ve otra vez, digamos, esta parte que hablábamos. Vemos que Emma se reúne, o sea, solo con gente de clase alta. Entonces, digamos, ver un matrimonio en esta época entre diferentes clases era, o sea, demasiado difícil, porque literalmente podías pasar toda adolescencia, adultez y quizás nunca ni tan siquiera le dirigiste la palabra a alguien de una clase más baja o una clase más alta. Sí, y también el, el, el problema también yace en que como tú siendo una mujer, por ejemplo, una mujer de clase media baja, y te casas con alguien como el señor Bingley, el señor Darcy, el señor Knightley, cualquiera de estos héroes de las novelas, por ponerte un ejemplo. Tú al casarte con él, ajá, todo chévere, ahora tengo dinero, tengo un carruaje más grande, ajá. Pero tú no sabes muchas cosas que saben los de la clase alta. Sí, Y al tú venir de una familia pobre, toda la sociedad con la que tú te reúnas te va a desprestigiar. Y de hecho, la mayoría de las personas no va a querer juntarse ni contigo ni con tu esposo porque tú los desprestigias a él. Y pasa también al revés, o sea, no es solo como que si un hombre rico se casa con una mujer pobre, si una mujer pobre se casa con alguien que no tenga tanto dinero, la reputación de él y la familia de él, porque en esa época era demasiado importante como el background, o sea, tu familia, todo lo que tú tenías atrás era demasiado importante, o sea, tú no eras un individuo. Y eso es algo que yo vi una vez en un video, que es como esa comparación entre las épocas. Ahorita, en la actualidad, tenemos como mucho eso enfrascado de que somos individuos y que nosotros valimos por nosotros mismos y que nosotros somos nosotros mismos y mi familia no importa y todo eso está chéverísimo, pero en ese momento tú no eras un individuo. O sea, lo que tu familia hacía repercutía en ti, lo que tus conocidos hacían repercutía en ti. O sea, todos eran como una sola cosa. Y al tú casarte con una persona que tenga como esa baja, ese bajo nivel, que no es bajo nivel realmente, es que es bajo sí. los, ese bajo nivel, pues el resto de la sociedad te desprestigiaba y vas a sufrir, pues. Y eso se lo dice Lady Catherine a Elizabeth. No, y de hecho, bueno, añadiendo un poco el tema, ¿verdad? Más que todo, podemos rescatar de ciertos valores, ¿verdad? Que siento que va a ser lo más importante de esta reunión, que podemos traer al día de hoy. O sea, hay cosas que, tipo como estas, ¿verdad? Las diferencias de clase no deberían por qué darse a días de hoy, ¿verdad? Pero es cierto que basándonos incluso en la película Orgullo y Prejuicio, ¿verdad? Sí hay varios valores que yo, digamos, rescataría o podemos contar a base de la historia de Elizabeth, ¿verdad? Bueno, yo creo que una de las principales cosas que yo te podría decir es esto mismo que estamos hablando, que yo soy una persona que realmente cree muchísimo en el individuo. O sea, para mí el individuo es lo principal. O sea, tú vales como individuo. Pero sí es cierto que podríamos rescatar un poco aquella creencia de esas personas de que importarnos también por los demás, ¿sabes? Sí. Importarnos también lo que le pasa a nuestro círculo, a nuestro alrededor. Tal vez no lo que le pasa al vecino, sino lo que le pasa a tu familia, pues. O sea, preocuparte más por tus hermanos, por tus padres, por tus tíos, por tus primos, o sea, ser un poquito más empáticos. Y yo creo que eso era algo que tenían las personas en esa época, que se basaba muchísimo en las relaciones. Y, y yo creo que si dejamos un poquito a un lado, porque yo creo que ya se está volviendo como un poquito tóxico eso de que el individuo, de que tú puedes, de que tú sí puedes. O sea, yo creo que si confiamos un poquito más en las personas a nuestro alrededor, y le delegamos un poquito de esa carga, eh, las cosas también se hacen fáciles. O sea, no todo el tiempo tenemos que enfocarnos en nosotros, en nosotros, en nosotros. Es importante hacer cosas por los demás también. Y eso es algo que tenían esas personas. Otra cosa sí, bueno, podríamos hablar del romanticismo y todo eso, que en esa época pues estaba en el tope, Sí. pero eso vamos a hablarlo un poquito más adelante porque es como otro punto. Pero bueno, mira, con respecto a como que cómo se empezaba el romance, porque ajá, sabemos que en esa época había romance, no sé qué, pero como dos personas empezaban a tener ese romance, empezaban a cortejarse para llegar al matrimonio. Este, ahorita existe como algo, no sé si en tu país lo hacen, que eso tiene obviamente muchísimo tiempo, que es los 15 años.
Sí. Sí, Sí. sí, igual. Bueno, eso es como presentar a la niña a la sociedad, Ujú, ¿sabes? Presentarla y que ella es una mujer, que yo realmente estoy muy en contra de los 15 años porque, ujú, porque a mí no me gustan, de verdad, o sea, yo tengo 15 años y a mí no me gusta, pues realmente yo no los quería hacer porque siento que es como sexualizar a una persona de 15 años que no tiene por qué estar, que no tiene por qué estar pensando que es mujer. Pero, y eso cada quien se da cuenta como que a su tiempo. No es como que tienes 15 años al mercado de ujú. matrimonio, porque eso es literalmente eso es literalmente el fondo de esa tradición. Pero en esa época, por lo menos en Inglaterra, yo creo que eso de los 15 años, de que se presentaban a los 15 años, tiene más que ver como con la sociedad española, que es como que la que tuvo influencia aquí en Latinoamérica. Pero en Inglaterra del siglo XIX, una mujer se presentaba a la sociedad no dependiendo de su edad, sino como cuando sus padres lo decidían, que eran las personas que obviamente estaban con ella. Y podría ser entre los 16 y los 20 años. Normalmente, yo creo que la mayoría se presentaba como a los 18 o 19. Eh, y presentarse antes de esa época era mal visto, porque realmente eras muy niña. Totalmente lo contrario a lo que se hacía en siglos pasados, por lo menos sabemos que en Shakespeare, Julieta tiene como 14 años, tiene como 13 años. Eh, y a esa edad la soltaban al mercado de matrimonio. Pero en el siglo XIX, en Inglaterra, las personas las mujeres empezaban a ir a bailes, como a presentarse en la sociedad, como mujeres casaderas, como personas que pues estaban buscando un esposo entre los 18, los 16 y los 20 años. También otra cosa que se hacía era como, realmente eso es muy opcional, pero si era una familia numerosa, em, se buscaba que primero salieran las hermanas mayores y cuando las hermanas mayores ya se hubieran casado, salían las menores. Eso también lo critica Lady Catherine cuando, cuando habla de eso con Elizabeth en una de las escenas. Em, y es entre esta época, entre los 16 y los 20 porque es como más o menos cuando la mujer terminaba de, como su escolaridad, que no era escolaridad, no era la misma escolaridad que veían los hombres, era como una escolaridad más orientada hacia la etiqueta, ¿sabes? Como a aprender cosas como francés, eh, no sé, sí, etiqueta, cosas de bailes, o sea, cómo bailar, cómo presentarte en un salón, cosas de, también a lo mejor veían literatura, cosas, pero no cosas como que la guiaran hacia un oficio, sino como las enseñaban realmente a ser mujeres casaderas y luego también a ser mamás y a ser esposas. Eh, de hecho, también entre esa misma educación, ellas las podían utilizar también para ser institutrices. Las mujeres de clase baja, que, o sea, tal vez no de clase baja, sino, nada, mujeres que no tenían suficiente dote, no, sus padres no tenían suficiente dinero para dejarles una dote, eh, le, les daban esa educación, eso es lo que ellos hacían por ellas, les daban esa educación donde, claro, también veían música, piano, es una de las cosas más importantes que veían, y ellas lo utilizaban para ser institutrices, es decir, para enseñarle eso mismo que ellas aprendieron a otras niñas. Eso también lo vemos en Emma, con, ¿cómo es que se llama la de Emma? La que, Jane Fairfax, la que es como la rival de Emma, que ella Ah, no tiene sí. que ella va a ser institutriz. Y también lo vemos en Jane Eyre, de Charlotte Bronte, que Jane, bueno, ella realmente no tuvo una institutriz, ella fue a la escuela de niñas, y ya cuando fue más grande, ella se fue de institutriz. Y eso era como una forma también que tenían de mantenerse las mujeres, pero claro, esto no era bien visto. Eso no era bien visto que ellas trabajaran y nada por el estilo. De hecho, y eso es hasta hace muy poco que es bien visto que las mujeres trabajen. De hecho, mi abuela tiene 78 años y ella es originaria de Portugal. Ah, Y ella cuando, y por lo menos ella vivía allá sola con su hermana y su mamá. Su papá se había venido para acá, para Venezuela. Y bueno, su mamá no trabajaba, obviamente. Su papá era el que les mandaba como dinero de vez en cuando.
y ella me cuenta que era demasiado mal visto las mujeres que trabajaban. Su mamá no trabajaba porque como por dignidad, ¿sabes? Porque ella no tenía por qué trabajar, porque además de que le mandaban dinero y medio le alcanzaba, para no desprestigiarse, pues, porque realmente era muy mal visto que las mujeres trabajaban hasta hace muy poco. Em, por parte de los hombres, cuando ellos empezaban como a buscar esposa, entrar a la sociedad casadera, era cuando terminaban el colegio. A los hombres se los mandaba a la universidad, em, a universidades así como las universidades viejas que uno conoce hoy en día, las de Cambridge, por ejemplo. em, y ellos luego que terminaran su escolaridad, es que comenzaban a asistir a la sociedad, a bailes, a esos eventos sociales donde se podría encontrar una esposa, pero la mayoría no se casaba hasta que tenía como 25, porque muchos hombres buscaban tener primero una posición y un prestigio, ya sea con una carrera militar, ya sea con una carrera en las leyes, que era algo que se hacía muchísimo en esa época. Muchos hombres como de clase media baja iban hacia el campo de las leyes, ser abogado, juez, o pues cuando sus padres se morían y ellos heredaban, ¿sabes? Y cuando también ganaban más madurez. De hecho, no muchas mujeres buscaban casarse con hombres tan jóvenes, porque se consideraban como que no tenían la suficiente madurez. En esa época, o sea, perdón, a esa edad, o sea, a los 20 años, un hombre lo que estaba era como buscando damas de compañía por aquí y allá. No estaba buscando para nada una Estaba esposa. hablando de, ok, esos dos protagonistas se conocieron cuando él no tenía un rango ni una manera de sustentarla a ella realmente. O sea, saldría perdiendo de ella porque ella estaría dando su dinero, el dote, y él no le iba a dar nada. Em, pero bueno, él se va y él hace carrera. Y cuando él vuelve, que se encuentra, mi gata, cuando se encuentran 8 años después, es Ujú. que él ya es un buen partido. ¿Por qué? Porque es un militar con un rango. O sea, es ya capitán, o sea, es una persona que ya tiene un ingreso, que ya tiene conexiones, que ya tiene ¿sabes? Como un renombre. Y es un buen partido. Y lo otro que y esa es más o menos la edad en la que, y el momento en el que los hombres buscaban una esposa. Cuando ya tenían como todas esas cosas que los hacía un buen partido y para conseguir una persona que valiera la pena. Y con respecto a lo de que si esa gente, en ese tiempo esa gente eran novios, realmente lo que se solía hacer era un cortejo corto y un compromiso largo. Normalmente las parejas tenían un compromiso largo, muchas veces porque se conocían jóvenes, se enamoraban, no tenían dinero, entonces, pues, claro, el hombre tenía que salir, hacer la carrera, no sé qué, para después volver y casarse con la mujer. También porque en ese momento habían como muchas restricciones para casarse. em, Había que mandar, cuando te ibas a casar, había que mandar como en la notificación de que te ibas a casar a la iglesia de Inglaterra, a la iglesia principal. Eso porque eso es el acto de matrimonios de 1753 si no me equivoco, en el que dice que, o sea, eso es para prevenir que se casaran como personas de clase, entre clases, entre distintas clases, que se casaran menores de edad, ese tipo de cosas así. Y entonces lo que decía era que, por lo menos, tenía restricciones como que si eras menor de 21 años, tanto hombre como mujer, había que pedir permiso a los padres para casarse. Este, Había que notificar a la iglesia que te ibas a casar y algo así como que había que notificar, había que hacer como una preceremonia 2 días, 2 domingos antes del domingo de la ceremonia, pero de eso no estoy muy segura, de esa última. Es algo así, pero no estoy bien segura. Em, entonces, claro, todas esas cosas, todos esos papeleos llevaban muchísimo tiempo. Entonces, nada, por nada más por esa parte, había que durar para que en el compromiso. Y otra cosa también era por lo menos entre los intereses, porque sabes que ya habíamos hablado de que en este momento
la, la sociedad no estaba tan inclinada a los matrimonios por intereses, pero igualmente el interés seguía ahí. Igualmente existía, había que hacer como trámites de cuánto dinero me vas a dar, cuánto, o sea, no sé, qué traspase me vas a hacer, qué propiedad me vas a dar a cambio, o sea, porque si se hacía eso, pues me das como que una propiedad y yo me caso con tu hija o cuánto te le vas a dar, hacer el trámite, todo eso llevaba tiempo. Y nada más por la parte del papeleo, el compromiso tenía que ser largo. Y claro, tú no ibas a hacer eso con una persona a la cual no estuvieras comprometida, entonces necesitabas estar comprometido para comenzar todo ese papeleo. Y otra razón, bueno, esa era más que todo, ay, esa era más que todas las razones por las que el compromiso era largo a nivel como de trámites. Este, pero sí, o sea, existía como muchas cosas que la gente hacía como novios, pero no era, sí, claro, esos eran novios porque eran comprometidos, pero eso no se le llamaba así, se le llamaba como ni comprometido. Entonces, por ejemplo, y era muy diferente realmente a lo que conocemos hoy, como esa relación de novios. En público, tú no podías estar sola con esa persona en público, ¿sabes? Ni en público ni nada por el estilo, o sea, no podías estar solo con él. Una mujer siempre tenía que andar con alguien, una mujer que no estuviera casada. Eso era para proteger la dignidad de la mujer, porque eso era muy importante en esa época, pues. La dignidad de la mujer, tenían que ir vírgenes al matrimonio, eso era como que lo que se esperaba. Y para proteger su dignidad, para proteger su honor, se buscaba que siempre estuvieran acompañadas, como que para que no pudieras decir que hiciste algo con mi hija, pues hiciste algo con ella, pues. O sea, porque hay una persona de testigo que no, que sabe que no. Realmente para eso era. Este, algo que me parece muy lindo es que esas personas acostumbraban muchísimo a hacer cartas. Esa era como la única manera de privacidad que tenían las parejas. Porque en esa época la gente respetaba mucho la correspondencia. O sea, si a mí me mandaron una carta, nadie la puede ver. La única que la puede ver soy yo. O sea, nadie puede husmear ahí, eso es algo privado. Y si yo decido compartirla, es mi decisión. Pero como que nadie puede, o sea, si a una mujer le entregaban una carta, ella era la única que la podía ver. Entonces, claro, de esa manera es que las parejas como intercambiaban, ¿sabes? Como ideales, pensamientos, y veían si sí valía la pena casarse. Eso más bien se hacía antes del compromiso, antes de estar comprometido, esa parte. Em, en ese momento, como que el rol cambiaba. La mujer era como que la que tenía el poder. Porque, ¿sabes? Como en la naturaleza, el hombre era como que el que tenía que, ¿sabes? Como hacen los pavos reales, ¿sabes? El pavo real macho es el que tiene que abrir las alas, mostrarse, no sé qué, para ver si a la hembra le gusta, tal cual de esa manera en ese momento. O sea, sabes que existía como, en ese momento siempre existía como cierta superioridad del masculino en en el, en el coqueteo, bajaba, era al revés. Porque claro, yo como mujer me siento a ver qué tienes tú para darme, cuáles son tus atributos y yo veo si me interesa. Y de hecho, en muchos manuales de etiqueta de esa época está que la mujer tiene que tomar como cierta distancia, como que cierta así de que no me importa, no me importa, no me interesas, yo soy así como que en mi cosa, pues en mi mundo. Y tomar como esa, ¿cómo se dice? Como esa, así como que, ay, no te quiero ver, no me importas. Como Ese esa, no sé, desinterés. reservarse, así como desinterés, exacto. Mostrar desinterés. Eso era como que lo elegante, lo que se debía hacer, que la mujer mostrara como cierto desinterés. Claro, pero tenías que darle como también razones para que siguiera mostrándose. Este, De hecho, ahora que tocas eso, una vez había leído un libro de etiqueta, digamos, pero para hombres de esos años. Hay cosas que, digamos, no son rescatables a día de hoy, ¿verdad? claro, Pero sí hay varios que, o sea, la verdad sí me llamaron la atención y, bueno, los intento aplicar día a día, ¿verdad? Vi una parte que decía, digamos, no dar falsas expectativas a alguien que a usted no le interesa. Es algo que quizás eso, hoy en día no se rescata, pero cierto que sí es bastante importante.
Sí, porque lógicamente notamos cuando alguien está interesado en ya sea en nosotros o damos esa cierta parte a la persona. Y de hecho en los modales venía, digamos, no dar falsas expectativas a la persona de lo que tú tengas. Igualmente venía, digamos, respetar si la persona, digamos, no estaba interesada y dar como ese respeto, ¿verdad? En que, bueno, yo me muestro, pero si tú no quieres, o sea, no pasa nada, ¿verdad? Siento que es Sí, algo que debemos de rescatar a día de hoy y que vienen los modales de estos libros de sí. etiqueta. Es que habían libros de etiqueta tanto para hombres como para mujeres. Creo que existe como ese estigma de que solo hay como libros de etiqueta o normas para las mujeres, pero realmente los hombres también caían ahí, en ese rigor de comportamiento. Y sí, hay uno que no recuerdo el nombre realmente, pero es más hacia la época victoriana, ese manual, pero realmente se aplica a todo el siglo XIX. No, las cosas no cambiaron mucho en el siglo XIX, cambiaron con el cambio al siglo XX, que decía que no, o sea, para los hombres, no vayas pensando que todas las damas quieren contigo, pues, o sea, no vayas pensando que todas están interesadas en ti. Porque eso era como algo que era muy mal visto en los hombres, que todos, que creyeran que todas las mujeres gustaban de ellos, como que hacerse los pavos reales, ¿sabes? Em, y, ¿Y qué te iba a decir? Y de hecho, Mm, hay otro punto que se toca que también es, digamos, bastante, es, digamos, bueno, no se le llama como coqueteo, pero digamos, no como insinuarse a todas las mujeres, aunque, ujú, digamos, vieras linda a todas, exacto. pero no ir y, digamos, hablar con todo porque era mal visto. Entonces el De hombre hecho, te... sí, de hecho yo leí en un libro que decía, el coqueteo se acepta en las mujeres, pero no en los hombres. Ujú. O sea, de esa época, un manual de etiqueta. O sea, porque la mujer también estaba mal visto en la mujer como coquetear. De hecho, no sé si has visto la película Lo que el viento se llevó. No, eso no. Ay, no. No. Bueno, en esa película, al principio creo, se habla de la protagonista, Scarlett, y dicen como de ella que ella es coqueta, ¿sabes? Entonces Mm. ella como que con todos los hombres como que les anda dejando esperanzas y no sé qué, es como, ¿sabes? Una muchacha coqueta. Em, pero eso es como, está mal, pero no está tan mal, ¿sabes? Mm. Pero si lo hace un hombre, ya sí se sale o sea, en esa época pues, se salía de lo que se buscaba en un hombre correcto. Y de hecho, si tú le das, porque una de las razones era porque si tú le das falsas esperanzas a una mujer, en tu conciencia ahora decía, si ella estaba enamorada de ti ahora, tu conciencia decía, cásate con ella. Sí. Entonces vas a terminar casándote con alguien que no quieres por andar De de hecho, contento digamos, por ahí. antes, o sea, el coqueteo en hombres era casi nulo, que de hecho no sé si recuerdas en la película de Emma, yo soy muy malo con los nombres, pero en la película, no sé si te acuerdas en el baile, que están en el baile y habían dejado sentada a la mejor amiga de Emma, la que estamos, Harriet, 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 y llegó, bueno, lógicamente sí, era de sí, lo sacó, Knightley. entonces, ve, Ajá. digamos, antes no se acostumbraba tanto a que un hombre hiciera como ese tipo de actos y si los hacía era porque, como ella misma Estaba pensó, ¿verdad? interesado. Que, o sea, sí estaba interesado, pero entonces Claro, o sea, sí, es que es, el hecho de que te sacaran a bailar ya como que ujú, daba a entender algo, que estaba interesado en ti, pues. porque de hecho los Y si hombres, te sacaban a bailar dos veces, era que estaba interesado en ti. O sea, ahí no podías, no daba espacio a la duda. Y por comentarte algo de eso, en un baile no podías sacar a bailar, no podías bailar dos veces con la misma, no más de dos veces con la misma pareja. Era máximo dos bailes con la misma pareja. Porque si no era como mal visto, era como que, ay, pero esta gente está como muy pegada. Hay como que hay algo raro ahí. Y de hecho, bueno, no sé qué Entonces te era lo que parece, se buscaba. pero lo podemos ejemplificar así. Digamos, por ejemplo, primero como en la etiqueta en el área del hombre, ¿verdad? O igual en la mujer, podemos ejemplificarlo como si estuviéramos en esa época, o sea, qué es lo qué paso se llevaría, ¿verdad? Supongamos que yo ya cumplo la edad suficiente para casarme, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasos tengo que hacer para casarme, ¿verdad? O sea, ¿qué pasos se llevan en esta época? Primero, ¿qué es lo que Bueno, debo mira, buscar? vamos ¿Algún a baile o...? hacerlo como un escenario. Vamos a montarnos un Ujú. escenario. Este,
Bueno, ajá, ya las dos personas tienen la edad suficiente para casarse. Vamos a ponerle que son, no sé, Elizabeth y un nombre de hombre, no sé, el señor Clinton. Ujú, Entonces, bueno, el señor Clinton ya tiene 27 años, ya tiene una fortuna, su papá se murió, es dueño de la fortuna familiar, ¿sabes? Tiene como dinero y posición. La Elizabeth, pues ella es una muchacha que es muy bonita, ¿sabes? Como que realmente gusta, una muchacha educada. Lo que ella haría para llamar la atención sería primero como desplegar su feminidad y su virtud. ¿Cómo? Por lo menos en los bailes, tocaría el piano, cantaría. O sea, entre las muchachas que sabían tocar el piano, que sabían cantar, hacían como rondas y las iban escuchando. Bailaría, eh, y bueno, las personas, esos dos personajes se podrían conocer de varias maneras. Em, pero igual deberían de ya coincidir, para ese ¿verdad? momento, En algún baile o claro, así. ya para ese momento, sí, para el siglo XVIII ya no los presentarían que si sus padres o algo Ujú, así, sino que los debía presentar como algún familiar cercano, alguien que los conociera a los dos. Porque, por ejemplo, o sea, se podrían conocer como en un baile, en el parque, si estaban en Londres, en el ujú. parque, en la iglesia, porque eran vecinos, porque eran amigos de familia, entonces iban a una casa, o sea, realmente había muchas maneras de conocerse. Este, Ok, coinciden, por ejemplo, en un baile, que es lo que suena más. Ajá. Coinciden en un baile. Pero ellos no como que, o sea, entonces el señor Clinton ve a Elizabeth y dice, qué bonita, un prospecto de esposa, por ahí voy a acercarme. Pero, epa, tú no puedes acercarte así, o sea, él no podía acercarse así como así, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cásate conmigo. No. O sea, lo primero que tenía que hacer era preguntar entre sus conocidos sobre ella. ¿Quién la conociera? ¿Quién la conoce? ¿Para qué? Para que le hagan una presentación. Entonces, cuando conoce a alguien que la conoce también a ella, la puedan presentar. Porque no podían, o sea, tú no podías acercarte así como así a una persona realmente a nadie. No podías acercarte a nadie si no te presentaban. Nada más voy a hacer un Bueno, paréntesis. Eso es lo que, de hecho, por eso es que la mamá de las Bennett, ¿verdad? Le dijo al señor que si ya le había ido a hablar, ¿verdad? Porque ellos no podían ajá, irse a presentar antes de que él hubiera conversado con el señor Darcy. Bueno, no era el señor Darcy el objetivo, ¿verdad? Pero primero como tenía que haber este, esa... exacto, exacto. Y por lo menos, si en el caso contrario hubiera sido Elizabeth la que se interesa en el señor Clinton y dice como que, ay, epa, quiero hablarle a él. Tendría que ir como con su mamá, su papá, alguna persona casada, un hermano, o sea, algún hombre o una mujer casada. Tendría que estar Mm, acompañada de alguien. Y ir a presentarse y los presentarían a los dos. No es como que ella se iba a presentar como lo haría el señor. Porque ella tiene que estar siempre chaperoneada, pues, con un chaperón. Bueno, ellos se presentan tal, se dicen los nombres y realmente ya más de ahí no hablan porque no era lo que se usaba. Luego, digamos que el señor Clinton dice, la voy a invitar a bailar. Las mujeres todas tenían como, bueno, cuando eran fiestas grandes, si habían tres familias en una fiesta, pues no hacía falta esto. Pero las mujeres tenían como una cartica en la que ellas anotaban con quién iban a bailar cada baile. Y bueno, si tú tenías la carta llena, pues ya no lo podías aceptar. Pero tampoco lo podías rechazar si no tenías la carta llena. Si tú no tenías la carta llena, tú no puedes rechazar a nadie. A ningún hombre puedes rechazar. Y si tú lo vas a rechazar, entonces no puedes bailar en el resto de la noche. ¿Por qué? Porque sería algo así como que no voy a bailar contigo porque me siento mal. Entonces, si te sientes mal, ya no bailas más. Entonces, si tú rechazas a un hombre, ya no puedes bailar en el resto de la velada. Por ejemplo, eso lo podemos ver en Orgullo y Prejuicio, que el señor Collins le dice a Elizabeth para que bailen. Y ella no tiene de otra que aceptarle porque no puede decirle que no. O sea, está totalmente mal que le diga que no. Ellas bailan y pueden intercambiar algunas frases durante el baile. Eso está totalmente bien. O como el señor Darcy, tal vez que no le gusta hablar. Realmente eso es sí. a elección, hablar o no. Y bueno.
Luego lo que puede pasar es como que comiencen a hablar, comiencen a interactuar en conversaciones con todo el resto de las personas. No se pueden quedar hablando solos, si se quedan hablando solos tienen que estar con alguien más. Em, si él realmente está muy interesado en ella, la invita a un segundo baile, pero yo no lo puedo invitar más de ese baile. Y bueno, luego termina la velada y cada quien para su casa. Lo que puede pasar después es que por lo menos si son dos personas que viven como en el mismo vecindario o cerca, que es lo que realmente se usa, la hermana de él o la hermana del señor Clinton, la mamá del señor Clinton o alguna mujer de la casa, la invita a ella a tomar el té con las mujeres. Porque tampoco es como que el señor Clinton la podría invitar a ella así como así, porque es como grosero. Em, Nada, le invita a la casa o invita a toda la familia o le hace una visita a la chica, a Elizabeth. Y ahí, bueno, pues se puede desarrollar el romance. Elizabeth no puede recibir ningún tipo de regalos de él. Si le va a hacer algún regalo, tiene que ser anónimo, porque está mal visto que un hombre le haga regalos a una mujer con la que no tiene ningún compromiso, porque yo creo que viene como de ese sentido de deber que uno inevitablemente siente cuando a uno le hacen un regalo. Entonces, Sí. todas las mujeres estaban, o sea, se les decía que no aceptaran ningún regalo. De hecho, en Emma podemos ver que, voy a hacer un spoiler, si no han visto Emma, eh, a Jane Fairfax le mandan un piano y resulta que el piano se lo mandó, ¿cómo es que se llama él? Bueno, el que está enamorada el que Emma está enamorada, que no recuerdo ahorita el nombre. El hijo de, Sí, el que estaba ay, esperando a... sí, 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 ajá, el que ella estaba no interesada. recuerdo el nombre ahorita, lo pones por ahí el nombre. Sí. Que no es el señor Knightley, no es el señor Knightley, el otro. Al final es él el que le hace el regalo del piano, pero él lo hace anónimamente. Y todas las personas del círculo están como chismoseando, como que tratando de averiguar quién fue el que le envió el regalo, así como con un morbo, con una cosa, quién fue, quién fue, quién fue. Y la broma la tapan con que fueron los tíos de Jane, porque de que se lo haya mandado algún hombre, era como que wow, o sea, y tú aceptaste eso. O sea, si a ti te mandaban un regalo, tú tenías que absolutamente declinarlo, porque no era algo apropiado de hacer. Los regalos que se hacían los enamorados en ese tiempo era como cartas, cuando ya existía alguna cierta intimidad, se regalaban pedazos de cabello, se cortaban cabello, se regalaban eh, retraticos, o sea, cuando eran personas que tenían, claro, dinero para poder pagar un retrato, se los regalaban. Ese tipo de cosas son las cosas que se aceptaban entre enamorados. Y como te estaba diciendo hace rato, lo de las cartas era algo muy importante entre enamorados, porque era, claro, la manera en la que se tenía de conocerse, ¿sabes? Porque no había un momento en el que pudieran estar a solas. Era como lo único privado que tenían. Y creo que eso es algo que me encantaría si me dijeran, rescata algo de esa época, rescataría eso. Em, lo de las cartas de amor, y no solo las cartas de amor, como el énfasis tan bonito que tenían en la escritura. Era como algo muy bonito y realmente yo creo que muchas personas tienen talento para escribir, pero no lo hacen hoy en día porque no es la moda, ¿sabes? Y escribir es algo muy bonito que te hace como entrar contigo, ¿sabes? Es como meditar, escribir es como meditar. Y yo creo que eso es algo que yo rescataría. Pero bueno, por ejemplo, si tú no tenías, por lo menos el señor Clinton no tenía talento para escribir, no era bueno con los poemas de amor, él lo que haría sería comprar una carta ya prediseñada, prehecha, o sea, eso lo Ujú. vendrían, tipo, lo que le podías decir a tu enamorado, aquí lo tienes, cópialo y ya. Este, o lo o podrías copiar pedazos de alguna cita de tu novela favorita, de algún poeta, o ese tipo de cosas así. No, y de hecho eso le da un contexto, o sea, todavía mucho mejor
¿verdad? A lo que son las cartas. O sea, ya trayéndolo así, porque como usted decía, o sea, era la parte más de intimidad que había, ¿verdad? Entre yo se lo escribo a usted y solo usted lo lee y usted me lo escribe a mí y yo Ujú. solo yo lo leo, ¿verdad? Entonces siento que eso todavía le da un contexto más bonito para ahora, ¿verdad? Pero igual De siento hecho, que... de hecho, una de las maneras que tenían de descubrir cuando las dos personas tenían un romance escondido, eso sale en muchas novelas, es por las cartas. Porque, claro, tú guardabas las cartas, pero bueno, la Elizabeth guardaría las cartas del señor Clinton, todas las guardaría en un cofre, porque son las cartas de él y es algo preciado, pues realmente era algo que se consigue, que le daba mucho valor en esa época, las cartas. Y tú lo guardabas ahí en un cofre porque nadie te lo iba a abrir, porque eso era como básico, pues, o sea, nadie a ti te podía abrir las cartas, pero te las abrían y pues te descubrían. No, pero exacto, digamos, eso le da todavía un mejor contexto, ¿verdad? Igual Sí, siento que al ser algo que, o sea, le tiene que salir a usted, ¿verdad? O sea, sí, propio, escribirlo, son sus pensamientos y elaborado por usted, siento que le da como un plus, ¿verdad? Mucho más bonito. Creo sí, que es en Persuasión, si no me equivoco, que había guardado las cartas, ¿verdad? No era las tenía sí, guardadas en un baúl, sí. Es que se me vino el, el flash, entonces me acordé, y sí, cierto. O sea, y claro, no era todas las parejas que hacían esto, pero, pero sí era algo que se hacía, pues, era algo como algo que se podía hacer. Dentro de lo que se podía hacer estaba eso. No era todo el mundo el que lo hacía porque, ¿sabes? No a todo el mundo le nace hacer una carta, pero no, era algo que se hacía. y está bien también, digamos, hay diferentes tipos de personas que sienten un poco más de escribir algo y a otros quizás en acciones, ¿verdad? Como el señor Sí, Darcy. Es ujú, más tipo acciones, ¿verdad? exacto. Entonces siento que tal Sí, vez él de sentarse a escribir algo muy elaborado, bueno, que sí lo hizo, pero no. pero tal vez Pero, no fue una carta de amor, fue sí, más una explicación. sí, exacto. Entonces, pero siento que tirándole un poco más dependiendo de la persona, igual en ese tiempo, ¿no? Depende si es una persona más que le nace escribir o diferentes acciones. Sí, depende. También, o sea, como te había dicho, se intercambiaban como detalles. El cabello, la foto, ¿sabes? Pero no era que podías recibir regalos grandes de esa persona, pues, si no estabas comprometido. Y bueno, luego de que ya estuvieran enamorados y ya el señor Clinton tiene su mente de que se va a casar con ella y ella es la mujer de su vida, todo bien, ¿verdad? Lo siguiente sería hablar con ella y pues pedirle matrimonio. Ella le dice que sí, todo chévere, hasta el momento. Pero entonces ahora falta el avatar final. Tienes que ver con el papá, a ver si el papá te acepta. En caso de que el papá te acepte, vamos a ir primero al que el papá no te acepte. En caso de que el papá no te acepte, ¿verdad? Este, tienes dos opciones. O dices, bueno, me busco a otra. O dices, yo igual me voy a casar con ella y me voy a casar con ella a escondidas. Porque la gente se casaba a escondidas. Ponte que Elizabeth sea menor de 21 años, tiene 20 o tiene 18. Entonces tiene que tener el permiso de sus papás para casarse. Entonces, pero ella igualmente se puede casar con él. ¿Por qué? Porque esa acta de matrimonios tiene como un talón de Aquiles, un tendón de Aquiles, que es que en Escocia no aplicaba esa ley. Mm, Entonces, la gente del Reino Unido escapaba a Escocia para enamorar, para casarse, como si fuera Las Vegas. O sea, que lo que conocemos hoy como Las Vegas. Se necesita mucha legislación para casarse. Bueno, así eso era Escocia en ese momento. Entonces muchas parejas eh, se escapaban para casarse cuando no tenían el permiso de los padres. De hecho, Jane Austen estaba por escaparse. Ella se iba a mm. escapar, pero ella al final no lo hizo. Ella después se volvió a su casa, pero ella se iba a casar con un hombre que pues ella estaba enamorada de él, pero su papá no le había dado el permiso de casarse. Entonces, eh, se iba a escapar, pero al final no lo hizo.
con la cuestión de que si tendrían un anillo de compromiso, eso se popularizó luego de la época victoriana, luego de la reina Victoria, como muchas cosas. Em, pero en ese momento no, por lo menos en la época de la regencia, no creo que estuviera de moda dar anillo de compromiso. Eso se popularizó después de la época victoriana. Bueno, el papá dice que sí. Esa es la otra opción, ¿no? El papá dice que sí. Bueno, si el papá dice que sí, entonces ya las dos personas estarían comprometidas. Y lo que sigue, bueno, es pedir todos los permisos, mandar el matrimonio a la iglesia, comprar lo que sea necesario, el vestido, preparar a la novia, ese tipo de cosas así. ¿La novia se casaría de blanco? No, no, en ese momento las mujeres no se casaban de blanco. Las mujeres se casaban con su mejor vestido. Eso lo El casarse popularizó, de blanco, ¿verdad? Esta reina, no, que fue la sí, la primera en que reina se Victoria. casó con un La reina vestido Victoria blanco. fue la primera que se casó de blanco y luego de ella lo popularizó. Pero de hecho eso no se empezó a hacer hasta mucho después Ujú, de ella, porque, o sea, fue como una moda que tardó su tiempo en establecerse, porque en ese momento no todas las personas tenían dinero para mandar a hacer un vestido blanco, ¿sabes? ujú, Entonces, nada, muchas personas después de la reina Victoria se seguían casando con su vestido del domingo, su vestido de ir a la iglesia, que era la mejor ropa que tenía la gente. Pero sí en las clases altas se popularizó rápido eso del vestido blanco, pero por lo menos Elizabeth no se casó con un vestido blanco, seguramente que no se casó con un vestido blanco Elizabeth Bennet, o capaz sí, pero era un vestido blanco que ujú, ella tenía. No fue como que dijo, me voy a casar de blanco porque las novias se casan de blanco. Em, y bueno, luego continuarían con la vida del matrimonio. Las celebraciones eran normalmente muy pequeñas. No existía eso que tenemos nosotros hoy en la actualidad de hacer ese fiestón cuando hay un matrimonio. Es que era como una ceremonia bien privada. Se invitaba a la familia cercana, se iba a la iglesia, se hacía el matrimonio y luego podría haber tipo una fiesta, luego de la iglesia. Pero era una fiesta muy simple, una fiesta en una casa, como si fuera una reunión normal, como una reunión de las que uno lee o ve las películas sí, de Jane Austen, una reunión normal. Y abrías luna de miel, no, depende. No, la luna de miel no era como algo como que se hacía. Las parejas a veces lo que hacían era como que iban a visitar a familiares que no habían podido asistir a la ceremonia. ujú, Bueno, tenías un familiar una tía que vivía en Escocia y tú que la querías mucho y tú vivías en Inglaterra. Entonces, bueno, la iban a visitar para mostrarle a tu nuevo esposo o a tu nueva esposa. Y luego, pues, llegaba el momento después de que se hacía todo eso, llegaba el momento de asentarse como matrimonio, comenzar la vida matrimonial, pues. ujú. No, y exacto, digamos, de hecho es bastante interesante porque hay costumbres que a día de hoy siguen y otras que se quedaron. Entonces siento yo que por eso es interesante verlo en el ejemplo, como usted lo da, ¿verdad? Digamos, de Elizabeth y el señor Clinton. Capaz alguna vez existió un matrimonio, sí, ¿verdad? Y coincidieron, Seguramente, y se casaron en Escocia. Pero, bueno, digamos, ahí podemos rescatar varias cosas. De hecho, entonces, digamos, ya para ir concluyendo, de hecho se hizo bastante interesante, ¿verdad? La conversación. sí, Pero siento que podríamos rescatar una cosa, bueno, varias cosas, de hecho. Bueno, de mi parte yo rescataría, digamos, que quede esa costumbre bonita, ¿verdad? De las cartas que hablábamos sí, y también para tanto hombres como para mujeres, digamos, a día de hoy aplicar el no dar falsas expectativas, ¿verdad? Y tampoco hacer como los sí, pavos reales, siento exacto, yo, ¿verdad? Y después de aprender de muchas cosas, como lo hizo de hecho Darcy, ¿verdad? Digamos, sí, sí mejorar, pero no cambiar. O sea, no por qué cambiar la forma de ser por alguien, ¿verdad? exacto, Sino de reflejárselo en acciones, ¿verdad? O sea, algo que se le rescata a él es que él nunca cambió, ¿verdad? O sea, nunca dejó sí, de ser él mismo y tampoco fue como que pidió nada a cambio, o sea, hizo los favores sí. porque le nacieron, Él lo hizo todo, exacto, le él lo hizo nacieron todo de, porque le nació.
exactamente. Entonces son, Y, y también él siempre buscó el bien para ella, ujú, como estás diciendo tú, sin buscar nada a cambio. Y él no cambió, él lo que hizo fue tal vez mejorar la técnica con lo que hacía, sí, con lo que lo hacía, pero siempre tuvo buen corazón. todos tenemos Otra de, cosa, bueno, claro, otra cosa que creo que hay que aclarar también, ujú, que hay muchas cosas que nosotros podemos leer en manuales de etiqueta, como eso de los caballeros que tenían que cuidar de no dar falsas ilusiones, pero está en el manual de etiqueta porque era algo que se hacía, ¿sabes? Por algo ujú, está en el manual de etiqueta. Entonces, eso era el ideal de la época y lo que se buscaba, pero no todo el mundo lo hacía, ¿sabes? O sea, sí había personas que se comportaban de esa manera y por eso pasaba lo que pasaba, pues. Y de hecho, por dar falsas ilusiones a una mujer y no querer luego casarse con ella, se podrían batir a duelo, o sea, podría haber un duelo, o sea, pudiera salir alguien muerto de esa situación. Entonces era realmente algo que no se buscaba, pues era algo que realmente no se quería hacer. Tú como hombre no lo buscabas hacer. no, Algo que aquí yo rescataría, yo soy muy fan del baile y me encantaría poder tener ese tipo de bailes así, que existieran, me parece demasiado romántico. Eso de los bailes, me encantaría que existiera esa costumbre todavía, pues, de los bailes. Y me encantaría también que existieran como más personas que estuvieran más inclinadas a la música, a, a las artes, a la escritura, ¿sabes? Porque en esa época eso sí lo tenían muchísimo, que es que pues estaban, claro, lo que pasa es que si estamos hablando de gente de clase alta, gente que tenía dinero para contratar a personas que se les enseñaran y tiempo para practicar y para aprender todas esas cosas. Pero me encantaría que en la sociedad existiera esa inclinación hacia las artes también. sí, exacto, que el arte esté más expresado en la sociedad. Y Sí, independientemente, digamos, si las personas tenían el alcance para poder, como usted dice, practicar este tipo de instrumentos, practicar arte, pintura, idiomas y demás, pero es que aquí sí vemos que, o sea, la sociedad no da como un buen rumbo, ¿verdad? Hacia esa área, incluso de sí, si se podría practicar de una manera más independiente. Pero bueno, sí. siento yo que fue una bonita charla, ¿verdad? Un Sí, me buen, encantó, un buen me inspiré hablando. un buen, un buen primer episodio y bueno, espero que Sí. cuando ya todo esté listo lo puedas ver y le va a gustar bastante porque bueno, ¡Ay, me encanta! vamos a editarlo y demás y entonces yo ahí se lo mando. Entonces, bueno, Lourdes, fue un gusto y gracias por Un haber gusto también, aceptado la Isaac. invitación. Muchísimas gracias por la invitación a ti, un honor, de verdad, Sin me duda alguna encantó. una persona muy interesante, ¿verdad? Nunca Gracias. cambia la forma de ser. Porque sí. Y bueno, y para los que quieran conocer más, voy a dejar los links y todo para que puedan buscar a Lourdes y conozcan más de historia, ¿verdad? Los que quedaron con ganas de saber más. Entonces, bueno, un gusto y que la pases Muchas muy bien. gracias. Chao. Chao.